Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estamos aquí en San Felipe, Baja California, donde en estos momentos se acaban de accionar las armas del gobierno mexicano en contra del sector pesquero. Al parecer, hay una persona muerta y seguimos escuchando balazos, señor presidente. Usted es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. Señor presidente, dé la orden que no atenten las armas del gobierno en contra del pueblo mexicano. No somos delincuentes los que estamos aquí afuera, somos gente de trabajo, son pescadores, son esposas e hijos de pescadores los que estamos aquí viendo cómo detonan las armas en contra del pueblo pesquero de San Felipe. Señor presidente, si estamos manifestándonos aquí es porque acaban de hacer uso de las armas en contra de un pescador. Ahí anda otro pescador herido. Eso es lo que le pedían al presidente pescadores de San Felipe, Baja California. Buenas noches. Esto tras un enfrentamiento con elementos de la Marina y tras un día de violencia, agitación e incertidumbre en esa zona del Alto Golfo de California, en donde, a fin de cuentas, la Marina, y lo vamos a ver, terminó tolerando hechos de violencia. La Secretaría de Marina informó que todo comenzó cuando intentaron detener a unos pescadores furtivos, ilegales, pero las cosas se salieron de control. Hubo disparos después, hubo quemas, hubo vandalismo y hay un pescador herido al que se reporta grave. En la historia que vamos a ver, los pescadores gritan que está muerto, no está muerto, pero sí se reporta grave. Así ocurrieron los hechos. ¡Hay un muerto! ¡Un muerto! Lo mataron a la... ¡Junta gente, güey! ¡Junta gente! ¡La ambulancia! ¡Mataron a Kiki! ¡Mataron a Kiki! ¡Mataron a Kiki, güey! Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando un grupo de pescadores que se transportaban en una camioneta tipo pick-up que remolcaba una lancha fueron interceptados por una patrulla de la Marina Armada de México. Las camionetas, tanto de los pescadores como de los marinos, se impactaron. En el incidente hubo disparos. 2 pescadores quedaron heridos, uno de gravedad con un disparo en la cabeza. Los pescadores forcejearon con los marinos. Trataron de retenerlos, pero fue imposible. Un tiro disuasivo fue suficiente. ¡Mataron a Kiki, güey! Y los marinos a toda velocidad se fueron, llevándose con ellos la camioneta con la lancha en la que había caído herido uno de los pescadores. ¡No mames, compa! ¡Traigan aquí! ¡Van a valer verga, hijo de su puta madre! ¡Van a valer verga! ¡Suelten los rifles! ¡Suelten los rifles! ¡Como hombres! ¡Como hombres! ¡Tampoco no! No somos delincuentes, compa, no traemos armas, no sean abusivos. Los pescadores de San Felipe, Baja California, alcanzaron en las instalaciones navales de ese puerto a los marinos que los habían agredido, pero ahí fueron contenidos por un equipo antimotines. 2 elementos de la Marina trataron de entablar un diálogo, pero fue interrumpido por sus propios compañeros, quienes echaron a andar tácticas antidisturbios. No hubo entendimiento. Los antimotines desplegaron su estrategia y hubo disparos. Los pescadores reclamaban la presentación ante el Ministerio Público de los 4 marinos, que dispararon contra 2 de sus compañeros. Más de 30 minutos duró la confrontación frente a las instalaciones de la Marina en el puerto de San Felipe. ¿Están de acuerdo con lo que sucedió en la mañana? No estoy de acuerdo, pero yo necesito dialogar. Si están los videos, se va a aclarar. Claro, Se va a aclarar. ¡Ambulancia! ¡Mataron a Kiki! ¡Hay un muerto! ¡Un muerto! Esta persona herida de un disparo fue identificada como Enrique García, de 37 años. Hubo otros 2 heridos por el enfrentamiento, un joven de 15 años y una mujer. La Secretaría de Marina informó en un comunicado
cómo se dieron los hechos. Según la Marina, todo comenzó cuando una embarcación ambientalista de la asociación Sea Shepherd fue agredida por pescadores que intentaban recuperar redes de pesca prohibida. Esa zona del Alto del Golfo de California es donde se protege de la extinción a la vaquita marina. Luego de la agresión, los pescadores, todo esto según la Marina, huyeron. Los marinos los persiguieron hasta la comunidad de San Felipe. Ahí los marinos trataron de detener a los pescadores, pero en su huida chocaron, se dio el enfrentamiento de la patrulla de los marinos, hubo forcejeos y según la Secretaría de Marina, un arma de uno de los elementos de los marinos se disparó accidentalmente, hiriendo a esta persona de la que hablábamos. La Secretaría de Marina aclaró también que las personas que se manifestaron en las instalaciones navales arrojaron a los marinos bombas Molotov y otros artefactos. La Marina dice estar dispuesta a colaborar en la investigación de los hechos para que pues, se aclare y se deslinden las responsabilidades. Bueno, pero eso fue la primera parte, las cosas no quedaron ahí. Un grupo de estos pescadores enardecido fue hasta otro punto del muelle, ahí en San Felipe, y fue a buscar a los marinos. Pero las confrontaciones entre pescadores y marinos no cesaron. Conforme pasaron las horas, más personas se sumaron a las protestas. Y para el mediodía, las instalaciones de la Armada de México en el muelle de San Felipe también fueron agredidas. Las lanchas interceptoras de la Marina fueron quemadas por los pescadores. ¡A mano limpia, culeros! Están disparando. Una vez más. ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado, güey! Los ataques se fueron ampliando y llegaron hasta las instalaciones de la Profepa, donde los pescadores quemaron vehículos y lanchas aseguradas en operativos de la institución. Para entonces, a las peticiones de justicia por sus compañeros heridos, se sumaron los reclamos contra el gobierno por prohibirles pescar especies en peligro de extinción y las vedas de temporada. Abusan de la autoridad de ellos también, salen los pescadores al mar, no ha llegado la compensación, salen los pescadores al mar, ellos llegan, te quitan tu redes, te quitan tu panga y todavía te tratan como si fueras un delincuente cuando eres una persona que, padre de familia, que quieres sacar adelante a tus hijos. Otros pescadores aprovecharon los desmanes para recuperar sus lanchas aseguradas por la Profepa. Nos recibieron a balazos, recibió un impacto también un niño de 15 años por causa de los marinos. Entonces ellos nunca dialogaron, ellos usaron la agresión. Pues el pueblo también usó la agresión, se hicieron las pedradas, los gritos. Durante los ataques, ningún elemento policíaco, estatal o municipal intervino. Los elementos de la Marina fueron quienes repelieron las agresiones. Bueno, y más allá de que se aclare qué fue lo que ocurrió exactamente, por qué ese disparo que tiene herido de gravedad a un pescador, de nueva cuenta las imágenes, la población atacando a las fuerzas del orden, atacando a las fuerzas federales, vandalizando, van a las propias instalaciones de la Marina a tratar de agredir a los marinos y las policías totalmente ausentes. Además, no es la primera vez que se ataca una embarcación de esta organización, Sea Shepherd, ahí en las costas de San Felipe. Estas imágenes son de otro caso, se dieron en enero. Fueron grabados por los propios ambientalistas. Sea Shepherd se encarga de evitar la pesca de la vaquita marina ahí en el Golfo de California. En los ataques previos, los pescadores han tratado de incendiar los barcos de Sea Shepherd con gasolina y bombas Molotov. Les lanzan piedras, anclas, en fin, ahí están las imágenes.
según se informa en la región, el problema además con los pescadores de esa zona se agudizó en diciembre con el cambio de gobierno. Hay que recordar que en febrero de 2015 el gobierno federal impuso una veda en esa zona del Alto Golfo de California para salvar de la extinción a la vaquita marina. La veda se impuso para la pesca comercial. A cambio, el gobierno ofreció darles dinero a los pescadores afectados, que son unos 2,500, a quienes se les pagaba mensualmente 8,000 pesos por persona. Hoy el propio gobernador de Baja California, Francisco Quico Vega, recordó que con el cambio de gobierno federal se suspendió la entrega de ese dinero y en estos meses los pescadores se han quejado por esa suspensión. Incluso el fin de semana unos 400 de ellos, según se reporta, decidieron violar la veda y volver a salir a pescar en esa zona donde no deben hacerlo. Por cierto, hoy veíamos al inicio del programa a uno de los pescadores reclamándole al presidente López Obrador por lo que había pasado en este lugar. Pues no fue la única. Hoy también una senadora del PT, aliada de Morena, la senadora Alejandra León, le reclamó esto al presidente López Obrador. Esos marinos, a estos pescadores desarmados y sin estar en pesca, simplemente transitando por el puerto de San Felipe, agreden a quemarropa. Este gobierno prometió abrazos, no balazos, pero parece que la coma se ha equivocado. Parece que es abrazos, no balazos. Ya basta de que estén solapando la pesca ilegal y a los pescadores legales los tengan muertos de hambre. Bueno, en otras cosas, vamos a ver estas imágenes, son de una irrupción armada. Los hechos se dieron el miércoles al mediodía a unos 30 kilómetros de Hermosillo, en un rancho de ganado fino, un rancho cinegético llamado Las Norias. El rancho es propiedad del señor Sergio Torres Serrano, quien es suegro de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. El comando llegó, vamos a ver ahora cómo llegó el comando, llega en esas camionetas de modelo reciente, hace ostentación de armas largas. No entraron por la puerta principal del rancho, sino por una lateral donde se descargan hortalizas. Gritaron, preguntaron que quién vivía ahí, que quién era el dueño. Intimidaron poco más de 5 minutos y se marcharon sin lastimar a nadie ni robar nada. El propietario, el señor Torres Serrano, el suegro de la gobernadora, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de Sonora y mañana vendrá a la Ciudad de México para denunciar también ante la Fiscalía General de la República. El señor Torres Serrano había recibido amenazas en los últimos días, amenazas que tendrían que ver con un asunto en la Unión Ganadera Regional, de la que él fue dirigente. Ahí están las imágenes y la facilidad y el desparpajo con que se puede entrar armado a una propiedad, permanecer ahí 5 minutos, intimidar y marcharse sin problemas. Así se puede entrar a una propiedad del suegro de la gobernadora de Sonora. Imágenes del miércoles al mediodía en las afueras de Hermosillo. Bueno, día difícil también en el tema migratorio y en la relación con Estados Unidos. El presidente Trump abrió fuego tempranito y lo hizo como acostumbra a través de Twitter. Acusó a México de no hacer nada para frenar el flujo de migrantes ilegales a Estados Unidos. Escribió, los mexicanos hablan, pero no hay acciones, y además amenazó una vez más con cerrar la frontera. Por la tarde, en un evento de campaña en Michigan, insistió así, subiendo el tono de las palabras, llegando a la grosería. Another 2 caravans now are pouring up. Mexico could stop them so easy. And you know what? If they don't, it's going to cost them a hell of a lot of money, honestly. Because they could do it so easy. And if they don't, and I'm telling you right now, we will close the damn border. The damn border, la maldita frontera, el presidente de los Estados Unidos. Ante esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió en 2 tiempos. Primero al tuit matutino de Trump,
lo hizo también por la vía de Twitter. En la mañana dijo que México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión. Y por la tarde, después de escuchar pues, el insulto de Donald Trump, de esta declaración en el mitin en Michigan, el canciller Ebrard subió el tono y escribió: buscaremos entendimiento, sí, pero siempre exigiremos respeto. Vamos a ver qué respeto le exige el gobierno mexicano al de Estados Unidos. En la mañana, el presidente López Obrador se limitó a decir que respetaba la postura de Trump, incluso dijo que la consideraba legítima, no explicó bien por qué, pero sí dijo que el gobierno mexicano seguirá atendiendo el fenómeno migratorio con empleos, no dijo mucho más. Y mientras los gobiernos de México y Estados Unidos pues confirmaban sus posturas, la de ellos, la nuestra, en Chiapas continuaron su marcha hacia la frontera norte, unos 2.500 migrantes centroamericanos y también van ahí cubanos. Hoy estuvieron en el municipio de Acacayagua y ahí personal de migración hizo un preregistro de algunos migrantes, esto con la intención de regularizarlos para que puedan transitar en forma legal y tranquila por el territorio mexicano. Eso en el sur. En el norte, en Ciudad Juárez, hacia donde van algunos de estos migrantes, las cosas también se están poniendo difíciles. El gobernador Javier Corral pidió al gobierno federal que otorgue recursos para el hospedaje y alimentación de los migrantes que van hacia allá. En esa ciudad ya hay unos 3.400 migrantes distribuidos en iglesias, están en iglesias, en hoteles e incluso en algunas instalaciones del Colegio de Bachilleres. Muchos de estos lugares están saturados. Incluso ya hay problemas del otro lado de la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que hay más de 13,000 personas en custodia solo en El Paso, Texas. Aunque ahí solo hay capacidad para atender a 4,000, tienen 13,000. Hay unos 1,000 migrantes debajo de un puente internacional durmiendo en el suelo porque los centros de detención pues están saturados, rebasados. Por cierto, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo que se estaba formando una nueva caravana en Honduras que podría estar integrada por más de 20,000 personas. Eso dijo ayer nuestra secretaria de Gobernación. Hoy Nelly Jerez, vicecanciller de Honduras, desmintió a nuestra secretaria Sánchez Cordero. Dijo que ni el gobierno de Honduras, ni el de Guatemala, ni el de El Salvador tienen información ninguna sobre esa caravana masiva. También la organización Pueblos Sin Fronteras, que ha sido criticada por el gobierno mexicano, también desmintió a doña Olga Sánchez. En un comunicado expresaron que esos dichos, los dichos de Olga Sánchez, generan un ambiente de descontrol de la migración en México y Estados Unidos, lo que justifica la ampliación y reforzamiento del muro entre los dos países. Para Pueblos Sin Fronteras, el discurso de miedo esparce sentimientos, así dicen, criminalizantes, racistas y xenófobos en contra de los migrantes. En otras cosas, esta tarde un local de tapicería y un departamento se incendiaron en la colonia 20 de noviembre, en el oriente de la ciudad, nororiente, en Venustiano Carranza. Mientras los bomberos apagaban el incendio, la policía acordonó la zona para tratar de resguardar, pero un grupo de vecinos se molestó porque querían asegurarse de que los bomberos no se estaban robando nada. Bueno, finalmente no pasó a mayores. Familiares de Mónica García la recordarán, la dueña del colegio Repsamen, aquel que se cayó en el sismo de septiembre de 2017. Sus familiares denunciaron ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México que durante un cateo realizado la madrugada de ayer por elementos de la Fiscalía General de la República en un taller mecánico de la Alcaldía Benito Juárez, los agentes federales les habrían robado 400,000 pesos en efectivo, también joyas, equipo de video, de vigilancia, entre otros objetos. El objetivo del operativo era detener a la señora Mónica García. Pensaban que estaba escondida en ese lugar, propiedad de su medio hermano, y ahora denuncian robos.
Hoy, como ha venido ocurriendo desde la semana pasada, como ocurrió en esta semana, no trabajó la Cámara de Diputados, ni trabajó ni sesionó. Desde anoche se suspendió la sesión por el plantón de los maestros de Oaxaca, de la CENTE, que se oponían al dictamen de la reforma educativa que ayer se votó en comisiones. Hoy temprano el presidente López Obrador insistió en que todo aquello que afecte a los maestros y que haga parecer que esta reforma es como la del presidente Peña Nieto, se debe quitar del dictamen. Además, mandó este mensaje. No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Eso no. Corrupción no. No se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas, de izquierda o de derecha. La corrupción no se permite a nadie. Bueno, las plazas las va a manejar el gobierno y no el sindicato. El presidente instruyó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para que se volviera a reunir con los maestros de Oaxaca. Y la reunión se dio al mediodía, fue la cuarta en la semana. Pues al parecer el único acuerdo fue volver a reunirse la próxima semana. Estamos viendo receptividad por parte de los representantes del magisterio. Estamos, yo me atrevería a decir que mucho más cerca y avanzados en la construcción de un acuerdo. Yo siento que vamos muy bien, que vamos en un diálogo que va fluyendo. Tenemos memoria, tenemos historia y no vamos a dejar y no vamos a pasar la maldita reforma de Peña. La maldita reforma de Peña. No hubo acuerdo, pero bueno, luego de esta reunión por la tarde, los maestros levantaron el plantón en los 8 accesos que tenían plantón, en 8 accesos en Cámara de Diputados. Estaban ahí desde el martes. Esta noche pues, los maestros ya van de regreso a Oaxaca, pero anuncian que el martes volverán a la ciudad para seguir con la mesa de trabajo, con la Secretaría de Educación Pública. Durante el fin de semana, informaron, van a determinar si regresan a bloquear o solo a dialogar y a negociar. Mañana por fin se reanudan las tareas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, aunque no hay llamado para una sesión de los diputados. Por cierto, debido a la parálisis que provocaron los maestros, la bancada del PAN dijo que van a pedir que se destituya al presidente del Congreso, a Porfirio Muñoz Ledo, por su incapacidad para garantizar que tengan lugar las sesiones. El coordinador de los panistas, Juan Carlos Romero Hicks, escribió en Twitter: Porfirio Muñoz Ledo ha sido omiso ante el secuestro del Palacio Legislativo y permitió que no hubiera seguridad para los que ahí trabajamos. Por su parte, las bancadas del PRI, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido Verde también le pidieron a Muñoz Ledo una explicación de por qué no solicitó la intervención de los gobiernos federales de la Ciudad de México para poner orden a estas protestas. Pues suponemos que estos diputados no han escuchado lo que dice todos los días el presidente López Obrador, que los maestros se pueden quedar un mes ahí y que no los va a reprimir. Porfirio Muñoz Ledo respondió a esta acusación también en Twitter, todo en Twitter. Dijo que la posposición de la sesión de la Cámara de Diputados se hizo con el acuerdo de las fuerzas políticas y a petición expresa de la oposición, incluido el PAN. Y dijo que va a optar por el diálogo y la razón ante radicalismos y el golpismo de los panistas. El presidente López Obrador celebró que el Senado aprobara ayer una reforma que amplía la lista de delitos por los que pueden ser juzgados tanto el presidente como legisladores federales. También hizo una recomendación a la Cámara de Diputados donde se va a discutir esta reforma. Esto es un gran avance. Ya no van a poder los conservadores dar marcha atrás a esto. Este es un avance para desterrar la corrupción y la impunidad en el país. Ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad. Bueno, antes de ver lo del Popocatépetl con Paola, el 7 de marzo, hace 3 semanas, presentamos un trabajo sobre cómo algunos jueces y magistrados del Poder Judicial de Jalisco pues, han creado una red de corrupción para detener construcciones bajo argumentos
pues a todas luces falsos, y lo hacen para luego liberar las obras mediante el pago de una extorsión. En este reportaje, un abogado, el abogado Marco Antonio del Toro, denunció a 2 abogados a quienes señaló de estar involucrados con funcionarios del Poder Judicial del Estado en la operación de pues, esas supuestas acciones de extorsión. Esto dijo. Entonces son prácticas de individuos absolutamente ajenas a la ética, que son los soldados de jueces y magistrados que se están enriqueciendo con extorsiones judicializadas. Bueno, dio 2 nombres, el abogado del Toro, y uno de los abogados aludidos, el abogado Alejandro Cárdenas Enríquez, dijo a Imagen Noticias que nunca ha estado involucrado en una red como la que se denunció. Afirmó que nunca ha pedido una retribución económica a cambio de desistirse de alguno de los juicios relacionados con desarrollos inmobiliarios. Los señalamientos en contra de su persona, agrega, son completamente falsos y asegura que no existe documento alguno que lo implique con la denuncia hecha por uno de los entrevistados, el señor del Toro, que aparece en este reportaje. Nunca, dice el abogado Cárdenas, participé en las clausuras o suspensiones que aparecieron en el reportaje y nunca he sido denunciado por el delito de extorsión. Quería aclarar esto. ¿Qué más tenemos, Paola? La actividad del volcán Popocatépetl continúa. Hoy cerca de las 8 de la noche el volcán volvió a registrar una explosión moderada que lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas al sureste. Por la mañana a las 6:50 hubo otra explosión que generó una columna de más de 2 kilómetros de ceniza y durante 130 minutos se pudo observar la emisión de gases y cenizas. Después de la actividad de la mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil elevó la alerta volcánica amarillo fase 3 de carácter preventivo, que implica mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones, así como los refugios temporales en caso de una emergencia. Esta mañana una patrulla de la Policía Municipal de León, Guanajuato, protagonizó un accidente de tránsito cuando dio una vuelta a la izquierda omitiendo las señales de tránsito y chocó contra otro auto. 2 policías fallecieron y 7 personas resultaron lesionadas, entre ellas 3 menores de edad. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública lamentaron el hecho y reconocieron que fue un error de sus elementos. Hoy se cumplieron 4 días desde que personal del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud tomó el control de la clínica especializada Condesa. Esta clínica atiende a personas con enfermedades de transmisión sexual en la Ciudad de México. Los trabajadores piden la renuncia de la directora, la doctora Andrea González, a quien acusan de conflictos de interés. Sin embargo, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México respalda a la directora y aseguran que es inaceptable su destitución. Pacientes que acuden a este lugar también respaldaron a la doctora González y denunciaron malos tratos de los trabajadores del sindicato. Hasta esta noche, la clínica sigue en manos de los trabajadores del sindicato. Roswell Osunes, director de espectáculos del gobierno municipal de Reynosa entre los años 2013 y 2016, fue detenido por agentes de la DEA y Seguridad Nacional de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Más de 40 personas fueron detenidas, la mayoría de ellos de República Dominicana y Santo Domingo, además de 4 mexicanos. La organización es acusada de traficar cocaína y heroína entre las ciudades de Houston, Nueva York, Miami y Virginia, entre otras. La investigación inició en febrero del año 2016 bajo el nombre de Operación Bola de Demolición. Los directores generales del IMSS, Germán Martínez, y el del Infonavit, Carlos Martínez, anunciaron la devolución automática del fondo de ahorro en una sola exhibición. La devolución comenzará en el mes de abril y se dará de forma automática en las cuentas de la pensión. Y en el caso de quienes hayan fallecido, el dinero será depositado a sus beneficiarios. El monto será de 872 pesos. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Hoy la Comisión Federal de Competencia Económica anunció una de las resoluciones más exóticas de las que se tenga memoria en la historia de México. Sanciona a Aeroméxico, Volaris, Interjet y Mexicana de Aviación porque supuestamente se pusieron entre 2008 y 2010 de acuerdo en algunas rutas para los precios,
una práctica monopólica. Si te pones de acuerdo para tomar una ventaja, pues tendrías la ventaja. Mexicana de Aviación quebró en 2010. ¿Y esto cuándo fue? Se fue a concurso. Los acusa por hechos cometidos entre 2008 y 2010. El año que Mexicana de Aviación se fue a concurso mercantil, que ¿Qué dejó de sanción operar. le van a poner a Mexicana? Pues si le ponen la sanción, los tendrían que poner en la fila de acreedores del concurso mercantil. Es como cobrarle una infracción a alguien que está muerto. Oye, ¿y por qué tanto tiempo después? Pero además, esas son de las cosas que están más mal. allá de que ya no exista Mexicana, ¿cómo se tardan? Les aplican la ley anterior. Lo hacen con la ley anterior porque hay que recordar que en 2014 se crean tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica y cambia la ley. Con la ley anterior, ya hubieran prescrito los delitos, suponiendo que los hubieran cometido, ya hubieran prescrito porque duran 5 años. Es una resolución que no tiene pies ni cabeza. ¿Y entonces por qué lo hicieron? No sé. Tú sí sabes, tú estás aquí sí para porque se les explicarnos. ocurren cosas que no tienen sentido común. A una empresa que está en concurso mercantil, ¿realmente crees que se benefició de una práctica anticompetitiva? Bueno, en 2008 quizá, pero más allá de todo eso, se está resolviendo en 2019, se está Cierran resolviendo operaciones algo en 2009 y los acusan por haber cometido operaciones entre 2009 y 2008 y 2010. Fue 2010, Mexicana. En 2010, perdón, me equivoqué, en 2010. Padre del análisis superior. Agosto de 2010. Agosto de 2010. O sea, cierran en... Entonces, no sé... ¿Qué haría sin este apuntador? No, pues, mi vida sería menos divertida, Bueno, honestamente. Entonces es un absurdo. Creo que le deberíamos exigir a la Comisión Federal de Competencia Económica que resuelva asuntos de hoy. Sí. Prácticas que de 2008-2010... Pero los casos del año pasado o de hace 2. Sí, o sea, ya las dejaron de cometer. O sea, dado el caso, ya las dejaron de cometer. Ya no existe uno de los imputados. Y de acuerdo con la ley que les tienen que aplicar, esos delitos prescribirían a los 5 años. Es decir, 2015, cuando mucho. Es un absurdo, pero está entretenido. Milagrosamente acertaste con que no iban a subir las tasas. Ese es mi remate. No. Remátala, David. Hoy comenzó la Liga de Béisbol de los Estados Unidos. A mí me deberían dar un contrario como el de Bryce Harper o el de cualquiera de ellos. Mi récord de bateo es superior. Banco de México, por unanimidad, decidió mantener sin cambio la tasa de referencia. El presidente López Obrador los echa a andar con el tema de la conquista y ellos vuelan. Ellos, por ejemplo, el diputado local, es un diputado local de Morena en Tabasco, se llama Charlie Valentino. Esto que vamos a ver no es un sketch, es un diputado en el Congreso de Tabasco. Nunca he estado de acuerdo con la conquista de aquellos bola de rateros, que ese daño es un daño que venimos viviendo hasta nuestros días, pues desgraciadamente fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles, y yo no les pediría que pedirían disculpas, sino que se arrodillaran ante nuestro país, porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción. Bola de rateros. Los mexicanos fuimos colonizados por la peor raza. Los españoles son los culpables de nuestros males. Por eso que se arrodillen y nos supliquen perdón. ¿Es eso lo que quería el presidente? ¿La multiplicación de los Charlies Valentinos? ¿Eso quería? Ahí la dejamos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.